Muy buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos por la gracia de Dios, como decía nuestro hermano Héctor. Aprovechemos esa gracia que Dios nos ha dado y el conocimiento también de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que debemos de cantar con el entendimiento. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero que en esta mañana conmigo tú sigas
El libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo 1 también, versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
resplandece a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de la Biblia podemos entender quién eres, Señor, cómo eres. Y hoy cantamos, Señor, en esta mañana, que tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor, que descendiste del trono para darnos vida eterna, para darnos salvación, Señor. Gracias, bendito Rey, por ese amor tan grande que has tenido para con toda la humanidad, Dios. Cristo Jesús. Del trono descendió, vivió nuestro quebranto, pagó por el neutro, fue herido por librarnos. En mi lugar Jesús sufrió, sangre vertió, mi mal borró, mi muerte él murió, ahora vivo yo. Aleluya, Cordero de Dios. Hiciste por amor, y juntaré tus hombros, mi salvación, pecado conquistado, en mi lugar Jesús sufrió, sangre vertió, mi mal borró, mi muerte él murió, ahora vivo yo. Aleluya, Cordero de Dios. No hay más grande amor, clavado el Salvador. No hay más grande amor, no hay más grande Señor, el día de hoy te damos muchas gracias, Padre, por estar aquí todos reunidos, Señor, como un mismo cuerpo, siendo uno solo en tu nombre, Padre. Señor, y como un cuerpo que somos, que te alabemos, que te honremos, te glorifiquemos con nuestras alabanzas, Señor, con nuestra voz, nuestras palmas, Padre, pero sobre todo con nuestro testimonio allá afuera, mi Dios, porque ¿quién como tú, que eres el único digno de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor? Porque tu nombre es sobre todo nombre, es
en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, porque tú eres santo hoy, mañana y siempre, Padre. A ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Dios, tú eres santo, y no solamente santo, tu palabra nos enseña que eres 3 veces santo. Santo, santo, santo. Señor, a ti te alabamos, a ti cantamos. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eres dueño también, Dios, de la vida de cada uno de tus hijos, de la vida de cada uno de los que hemos creído en ti, Dios. Señor, gracias porque nos has amado, nos has llamado, nos has rescatado, nos has perdonado, Dios. Y no solo ellos, Señor, sino que nos haces partícipe de estar contigo en la eternidad, Padre. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Gracias, mis hermanos. Tenemos a un Dios perfectamente santo y hoy tenemos una gran bendición que antes no teníamos. Antes estábamos esclavizados al pecado y no podíamos vivir en santidad, no podíamos reflejar ese carácter de nuestro Señor santo, pero Él te ha hecho libre. Y hoy puedes caminar en santidad por esa libertad que en su misericordia Él ha decidido regalarnos. Por eso lo alabamos. Y yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué antes, verdad? No sé si tú en algún momento de tu vida estabas lejos de Dios y caminabas en base a tu sabiduría, en base a tu idea de cómo tenías que conducirte. Y eso siempre te caracterizó hasta que hubo un parteaguas en tu vida y Dios se presentó ante ti y entendiste que solamente había un camino para poder llegar a Él. Y las cosas que antes ya no te interesaban, no querías saber absolutamente nada de Él, no querías conocerlo, no te interesaba en lo más mínimo involucrarte en las cosas del Señor, y de repente todo cambió. Y ahora te interesa conocer sobre las cosas de Él. No solamente eso, te gozas cuando aprendes cosas nuevas del Señor. Hoy tienes ese deleite que antes no tenías. Sobre todo cuando confirmas y ves con claridad en la Escritura cómo fue el llamado en tu vida y que hoy tú puedes ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿Sabes? A eso se le llama gracia de Dios en tu vida. Porque es a través de este regalo de su gracia el cual nos ha dado salvación y lo hemos recibido. Un regalo que no merecíamos, pero gracias a ello tú y yo hoy podemos vivir nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, verdaderamente libres y libres también de toda culpa. Y que tú y yo tengamos la bendición de conocer más a nuestro Señor, eso nos empodera para poder vivir nuestra vida conforme a su voluntad. Y ahí viene nuestro interés por conocerle mucho más y conocerle mejor. Porque viene de ahí hoy nuestro gozo. Hoy tenemos alegría por poder conocerle y por poder vivir en esta libertad y por podernos involucrar con Él, y de ahí viene nuestro gozo. Así es que la gracia de Dios es el regalo supremo de nuestro Señor que transforma nuestra vida, nos libera de toda condenación y nos llama a vivir de una manera totalmente opuesta cuando recibimos su amor, que para nosotros es totalmente inmerecido, pero es un regalo que tú y yo no podemos pagar, porque la gracia de Dios se recibe gratuitamente. Es la única manera que podemos recibir la gracia del Señor, gratuitamente. Él se la da a quien Él gusta dársela. Por lo mismo, tú y yo no la podemos pagar, porque si entonces nosotros pudiéramos pagar la gracia de Dios, entonces ya no sería un regalo, ya sería un pago. Por lo tanto, solamente tú y yo podemos recibirlo como eso, como un regalo. Y como es un regalo, es gratuito, y en ello nos gozamos, porque tú y yo no tuvimos que hacer nada para poder ser salvos, porque Él nos lo ha dado todo.
Como pueden ver, nuestro atributo de hoy estaremos viendo gracia, la gracia de Dios. Vamos a orar para iniciar. Amado Padre, gracias Señor, porque hoy entendemos y podemos ver en tu escritura que todo lo que tú haces es solo por gracia, Señor. Que nosotros nos regocijamos en ello. Señor, hoy ayúdanos a poder entender más este atributo que tú derramas en nuestra vida y que podemos poder tener conexión contigo, podemos tener ya una relación cercana a ti. Gracias por tu gracia, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivir eternamente agradecidos, porque no lo merecíamos, sin embargo tú lo hiciste, y por ello te alabamos y te exaltamos, Señor. Padre, pon nuestros oídos y nuestros corazones atentos a tu palabra. Gracias por este privilegio que tenemos de poderla estudiar juntos y poderla entender. Privilegio que antes algunos no teníamos, pero hoy, por tu gracia, nos podemos gozar en ello. Bendito sea, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 3, versículo 24. Donde la escritura nos dice, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro primer encabezado, la gracia solo es gratuita. ¿Qué entendemos por ser justificados? ¿Verdad? Bueno, la palabra justificados es un término que normalmente se utiliza en un juicio. Y esto significa que tú y yo y todo ser humano en algún momento estará en el tribunal del cielo para poder ser declarados por nuestro pecado culpables. Esto es porque todos hemos pecado. Por lo mismo, ante un Dios santo, por nuestro pecado no podemos ser declarados inocentes, porque Dios es santo. Pero gracias al mérito perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y sobre la base de que Él pagó por nuestros pecados, porque Jesús murió en nuestro lugar, podríamos decir en nuestro nombre, cuando tú y yo llegamos al arrepentimiento y a la fe, nos rendimos ante Él como nuestro Señor y Salvador. En ese momento el juez de los cielos y de la tierra nos declara y nos adjudica la justicia perfecta de Jesucristo. Es decir, nos adjudica la perfecta vida, la rectitud de la vida de Cristo nos es imputada. Ese es otro término legal, otra declaración legal. Por lo mismo, tú y yo podemos decir que somos justificados ante los ojos de Dios. Recibimos, a través de la fe, nos es imputada la vida perfecta de Cristo. Por lo mismo, tú y yo somos absueltos de todos los cargos. Y hoy somos vestidos desde la cabeza a los pies con las vestiduras perfectas de Jesucristo. ¿Por qué recibimos esto? Solo por gracia. Solo por gracia de nuestro Señor. Este es un regalo que Dios nos ofrece y que extiende solamente a aquellos que se saben culpables y por eso reciben la oferta del Evangelio. Pero este Evangelio, al igual que la gracia, solo puede ser recibido por fe. Por eso tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo así lo hacemos, con esa confianza, somos declarados justos, somos justificados. Y podemos definirlo así: la justificación no es una recompensa para los que se creen justos, es un regalo para los que se saben culpables, y aquellos que se creen justos nunca la van a recibir, nunca la van a obtener. Solo aquellos que declaran su propia culpa pueden recibirlo por fe. El mismo Jesús nos lo dijo: Él no vino por los que están sanos, sino vino por los que están enfermos, por los que se saben enfermos.
Y a decir verdad, todos estamos enfermos. Y es por eso que necesitamos su justificación. Necesitamos este regalo. Y como es un regalo, entonces no es una paga. Tú y yo no podemos pagar la gracia de Dios, no podemos pagar por nuestra salvación. No hay obra que podamos hacer. Dios nos lo ha dado de manera gratuita. ¿Qué significa gratuito? Que no lo podemos pagar, por lo tanto, no hay obra con la cual tú y yo podamos corresponder a lo que Dios nos ha dado. No es a base de obras. Porque si fuera a base de obras, entonces la salvación y la gracia de Dios en nuestra vida ya no es un regalo. Y si ya no es un regalo, entonces ya no es gracia. Por eso dice la Escritura en un pasaje que seguro te sabes de memoria, Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la Escritura nos dice esto, no de nosotros, entonces la primera pregunta que brinca inmediatamente, ¿qué es lo que no es de nosotros? ¿La gracia o la fe? Cuando la palabra nos dice esto no de nosotros, quizás está hablando de las dos cosas. La palabra esto, como bien sabes, es un pronombre demostrativo neutro, no nos dice mucho. Y la palabra no es un adverbio de negación, también neutro. Y después la Escritura utiliza dos palabras femeninas, fe y gracia. Y entonces podríamos quedarnos con la duda: fe o gracia, o las dos. Son el regalo de Dios, es el don de Dios. La oración en sí no nos da mucha información. Sin embargo, gracias a Dios, porque podemos entender el contexto de lo que aquí está hablando Pablo. El contexto es lo que nos da la claridad. Porque, ¿qué nos dice en Efesios 1? El apóstol Pablo nos viene hablando de la condenación del hombre, de la depravación total del hombre. Y en el capítulo 2 nos empieza a hablar de la salvación. Entonces, el contexto del capítulo 2 de Efesios es salvación. Por lo mismo, si está hablando de salvación, lo que nos está diciendo que la fe y la gracia son complementos de nuestra salvación. Es decir, la fe es el conducto, es el vehículo, es el medio por el cual tú y yo llegamos a la salvación. Y la gracia es la base, es el motivo por el cual tú y yo recibimos esa salvación. En otras palabras, tú y yo recibimos como un regalo, recibimos como un don la fe, por la cual podemos recibir la salvación por parte de nuestro Señor. De lo contrario, Pablo se estaría contradiciendo automáticamente en el versículo 9, ¿verdad? Porque si la fe no fuera un regalo, o la gracia no fuera un regalo, entonces, ¿cómo entenderíamos el versículo 9? No por obras para que nadie se gloríe. Pero como es un regalo, entonces tú y yo tenemos claro que tanto la fe como la gracia son un regalo, y un regalo que tú y yo no podemos pagar. Porque si nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de producir fe para creer en Dios, entonces la fe ya se convierte en una obra, ya que sería el hombre que tiene la capacidad de poder creer, ¿o no? Sería algo que se le adjudicaría al hombre. Por lo que la gracia entonces dejaría de ser gracia, ya no es ese don, ya no es ese regalo. Porque entonces, ahora, yo como tengo la capacidad de producir fe, puedo creer en Dios, entonces Dios está obligado a retribuirme esa capacidad, esa fe que yo pongo en Él. Ya no sería gracia, ya sería un pago. Dios estaría obligado a creer en darme salvación, porque yo he depositado la fe que yo puedo producir en Él. Porque en ese mundo, en esa oferta que yo tengo, y yo puedo creer en cualquier otra cosa porque yo puedo producir fe, Dios me tiene que pagar, está obligado a pagarme, porque yo puedo depositar mi fe en Él o en cualquier otra cosa. Pero como no es así, como el hombre no puede producir fe por sí mismo,
Dios en su gracia nos da esa fe para poder creer en Él, nos da la salvación. Evidentemente la fe y la gracia son dones, son regalos de Dios, porque la salvación no tiene origen en el hombre. Esto no es de nosotros. Es decir, el concepto completo de salvación es un regalo de Dios, de principio a fin. Tú y yo no pudimos participar en nada de ello. Recuerdo que cuando era yo pequeño, tendría más o menos 5 o 6 años, y los que están más o menos de mi edad, un poquito más arriba, recordarán que antes, ya no los he visto, antes aquí en la Ciudad de México, en cierta época del año había unos árboles de unas hojas medias redondas y que producían un tipo de gusano, pero un tipo de oruga, a los cuales nosotros le llamábamos azotadores. Ya no los he visto. Realmente eran de un aspecto bastante feo. Y honestamente a mí a esa edad me daban pánico, me daban terror, porque se decía, ¿verdad?, en el mito urbano, que si te tocaba la piel te quemaba. Algunos inclusive por eso les llamaban quemadores. Para mí era tanto miedo el tener que pasar por uno de estos árboles y que me cayera, porque veíamos el agua en el suelo porque se caían de los árboles, y para mí era de pánico que me cayeran encima, que como buen hombre, macho, a los 5 años, lo que hacía yo era tomar, junto con otros chamacos maldosos igual que yo, tomábamos bastantes de estos animalitos y los poníamos en una caja, a veces de zapato, y les poníamos 2 palomas de este tamaño y explotaban. Evidentemente para mí era como un acto de venganza, y lo hicimos varias veces. Éramos chamacos malos realmente. Sin embargo, un día, estando en esta situación, metiendo los azotadores en una caja para hacer lo propio, un vecino ya adulto se nos acercó y nos dijo: no hagan eso. Nos quitó la caja y empezó a regresar a los azotadores al árbol. Él nos separó de nuestras garras y nos salvó. Eso es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Él extendió su mano y nos salvó. Estos gusanos no podían ni siquiera gritar auxilio, no podían hacer absolutamente nada para que nosotros no les hiciéramos daño. El Señor, por voluntad propia, por iniciativa propia, se acercó a regañarnos y a salvar a estos animalitos. De la misma manera nos salvó Dios. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, absolutamente nada. Él lo hizo todo de principio a fin para salvarnos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha salvado para buenas obras, es decir, para servir a Dios, no para pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, porque como ya vimos, no podemos nosotros pagarle a Dios su gracia ni su salvación. La gracia, mis hermanos, no puede adquirir ningún tipo de deuda, simplemente porque es un regalo. Cuando tú le das un regalo a alguien, evidentemente es gratis, no le cobras por el regalo, y no por eso hay una deuda contigo, o tú tampoco tienes una deuda con esa persona, para nada. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado se adquiere en la deuda y se paga con la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No servimos para pagarle a Dios su favor. Sencillamente tú y yo debemos de servir por agradecimiento, por su dádiva. ¿Cuál dádiva? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos declarados justos y empezamos a ser transformados, de manera que empezamos a vivir en esa justicia, en santidad.
Y esto se da en nuestra vida totalmente gratis, por gracia. Lo hermoso de esto es que Dios lo planeó desde antes del comienzo de los tiempos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió dar gracia a sus escogidos, los cuales son elegidos no porque tengan algo ellos, no porque sean especiales, no, son escogidos solo por gracia y nada más. Segunda de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios puso en su corazón a sus elegidos, y Dios decidió tratar con ellos por un principio, el principio de su gracia. Somos elegidos sencillamente porque Él así lo decidió y decidió derramar gracia en nosotros. Yo no sé si esto te lleve a pensar, ¿cuánto tiempo has estado en la mente de Dios? ¿Te has puesto a pensar en Él? ¿Cuánto tiempo has estado en la mente del Señor? Piensa cuánto tiempo tu nombre ha estado en su mente. ¿Cuánto tiempo tu nombre ha estado en su corazón? Mucho tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando en ti. Dios eligió a aquellos a los cuales decidió mostrar gracia. Y sabes, no tenía que hacerlo, no estaba obligado a hacerlo, porque Dios no tiene la obligación de derramar gracia ni de ser misericordioso con absolutamente nadie. Y si Dios no hubiera decidido derramar su gracia y su misericordia hacia algunos, no hubiera pasado nada. Él continuaría siendo perfectamente santo y perfectamente justo. Sin embargo, bendito sea nuestro Padre que eligió derramar su gracia sobre algunos seres humanos, porque esta es la oportunidad que todos tenemos para poder llegar a la salvación por medio del Evangelio, porque nadie tiene derecho a la gracia de Dios. Por eso tú y yo sabemos que somos inmerecedores. Nadie puede reclamarle a Dios y exigirle: Señor, tú me debes gracia, tú tienes que derramar tu gracia en mi vida. El Señor es libre de otorgarla a quien Él quiera, y porque nadie puede reclamarle gracia basándose en su propio mérito. Entonces entendemos y sabemos de que hay gracia soberana. Él ha elegido a quien Él quiere para ser receptores de su gracia. Romanos 1:5. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo aquí escribiéndole a los romanos y diciéndoles: yo recibí gracia y fui llamado como apóstol, con un objeto, ¿cuál? El de persuadir a las naciones que obedezcan a la fe. Entonces también vemos que en nuestro llamado hay una elección y tiene un propósito misericordioso. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que somos predestinados y adoptados en amor como hijos suyos por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el propósito de su voluntad, porque así quiso. ¿Y quién le puede decir que no? Pero tiene un propósito, el de alabar su nombre. Esta es una teología. En esta teología tú y yo vamos a descubrir que Él produce en nosotros esa alabanza que ha empezado desde un día en el pasado hasta que ha llegado a sus pies y se extenderá por toda la eternidad. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Segundo encabezado, gracia de largo alcance. La gracia de Dios se extiende a todo tipo de personas alrededor del mundo. Cuando está diciendo la Escritura, aquí Pablo le dice a Tito y le dice todos los hombres, no está enseñando universalismo, no nos está diciendo todos los hombres son salvos en la historia o en la tierra. No, lo que realmente está diciendo es que todo tipo de hombre puede llegar a la salvación sin distinción, no sin excepción. Todos hombres son salvos sin distinción, no sin excepción. Es decir, a Dios llegan todo tipo de personas. Y si vemos los versículos que están atrás, nos está hablando el apóstol Pablo de qué tipo de personas pueden llegar a la salvación. Tito 2, versículos del 2 al 10. No lo vamos a leer, solamente no sé si están ahí las palabras, el tipo de personas que llegan a la salvación, de las cuales está hablando Pablo a Tito: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, maridos y sus hijos jóvenes, hasta llegar a esclavos, que son los siervos, y amos. ¿Verdad? Aquí están todo este tipo de hombres, todos tipos de hombres, mujeres, niños, maridos, esposas, jóvenes, esclavos y amos. Y después en el versículo 11 nos dice que está hablando de todo tipo de personas, todo tipo de hombres y de mujeres. No importa su educación, judíos o no judíos, gentiles, educados, incultos, porque así de amplia es la gracia de Dios para con nosotros. Hasta con ir al Evangelio de Juan, ¿lo recuerdas? El capítulo 3, ¿de qué está hablando? ¿Qué habla el Evangelio de Juan? En el capítulo 3 nos da la historia de Nicodemo, un maestro de la ley en el pueblo de Israel. Obviamente era un personaje que tenía mucho conocimiento, un personaje que inclusive culto, con una posición económica elevada. Y después llegamos al versículo 4 del Evangelio de Juan. ¿Qué historia nos encontramos? La mujer que Jesús decide encontrarse en el pozo con ella, la cual era una mujer samaritana, y sabe lo que significaba ese tiempo ser samaritano. Era algo complicado en la relación con un judío. Y entonces vemos la gracia tan amplia de Dios, donde nos habla que Él puede rescatar a maestros de la ley, con personas cultas, personas con dinero, hasta salvar a mujeres de otro tipo de pensamiento, como las samaritanas, y una mujer infiel. Esta es la amplia gracia del Señor, extendiéndose por todo tipo de personas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Porque aquí estamos reunidos por la gracia de Dios, personas que somos de totalmente extractos muy diferentes, con situaciones muy distintas, con educaciones muy distintas, pero en esa amplia gracia de Dios, Dios nos reúne aquí y todos somos salvos. Esta es la gracia de Dios que es extendida por todos los rincones de la tierra hacia el ser humano. ¿Con qué objetivo? De que el ser humano puede experimentar paz con Dios. Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al ser justificados, tú y yo tenemos paz con Dios a través de un mediador. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el cual es el que nos da entrada a la gracia de Dios. Y hermoso, porque nos dice que estamos firmes. Este verbo está en tiempo perfecto. ¿Esto qué significa? Que te has mantenido firme desde el pasado y estarás firme hasta la eternidad. Desde que Dios te salva, tú permaneces en la posición de estar firme, no por nuestras obras. No es por eso que tú y yo mantenemos nuestra salvación, porque es un regalo de Dios.
tú realmente eres hijo de Dios, has llegado a Él en arrepentimiento de fe, entonces tú también tienes la seguridad de estar firme en Cristo. En otras palabras, hermano, si realmente eres creyente, eres eternamente seguro en Cristo. Hebreos 10, 5 al 12. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios se hartó de los sacrificios. Mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. En el versículo 10 nos dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Verdad? Este tipo de versículos pues nos ayudan a tener claridad de estar seguros en Cristo, de que nuestra salvación está segura no por nosotros, por Cristo. Tú y yo estamos seguros en Cristo. Él murió una sola vez y para siempre. No necesitas estar muriendo todos los días para estarte salvando todos los días. Así que lo que nos dice en el versículo 12 es que tú, obviamente, físicamente ahorita estás sentado, pero estás de pie con los demás santos, porque nuestro Salvador está sentado a la diestra de Dios. Estás de pie porque nuestro Salvador está sentado. Su gracia solo es a través de Él. En donde el Señor solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, por el cual viene esa gracia salvadora. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Él es un mediador imparcial. Presentar al hombre ante Dios y de presentar a Dios ante el hombre. Por eso Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Porque solamente Él fue capaz de ponerse entre Dios y los hombres y extender sus brazos para reconciliarlos y unir a los dos. Y esta gracia es como vino para nosotros por medio del Padre. Solamente por Cristo. Él es quien une nuevamente y reconcilia a Dios y a los hombres. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando de Adán y nos está diciendo que por el pecado de Adán todos recibimos esta condenación, es imputado el pecado, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por un hombre fuimos todos declarados culpables por el pecado que es imputado a nosotros, por un hombre nosotros somos declarados justos. También por su justicia que nos fue imputada, nos fue puesta a nuestra cuenta. La gracia de Dios es por un hombre. Es en Él que están todos los tesoros de Dios y de su gracia. Por lo tanto, no hay una sola gota de gracia fuera de Él. Por eso la Escritura nos dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Todo es en Cristo: redención, reconciliación, justificación, glorificación. Esta gracia es solamente dada en Cristo y a través de Cristo. Por eso es gracia salvadora. Hechos 15:11.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En otras palabras, Dios ha decidido salvarnos de sí mismo, porque nos ha salvado de su ira. Quitémonos de la mente, ¿verdad?, que esas ideas de repente que tenemos de que Dios decidió de salvarme porque tengo una existencia solitaria y nadie me quiere en este mundo. Y Dios ha venido a derramar su amor. Dios tampoco nos ha salvado de una vida de insatisfacción. Y Dios vino a quitarme todas las insatisfacciones de mi vida. Y por eso murió en la cruz. Mis hermanos, quizás eso es una consecuencia. Pero Dios tiene temas más importantes sobre la mesa, los cuales son nuestro destino por la eternidad. Y eso es lo que está en juego. No es poca cosa. Y Dios nos ha librado del peligro, porque nos ha salvado de la ira venidera del mismo Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos exceso de pecado, pero Él tiene exceso de gracia. Tiene más gracia que tú y yo pecado. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Él tiene más gracia que nosotros pecado. Por eso también hablamos de una gracia santificadora que nos lleva a la imagen de Cristo. Gracia fortalecedora para poder servirle, que te impulsa, que te da la fuerza. Gracia que nos satisface para que tú y yo podamos vivir con gozo hasta el último día de nuestra vida. Inclusive gracia para morir, porque cuando tú y yo lleguemos y estemos ya en el umbral de la muerte, podamos morir con esperanza y con fe y con la confianza de ser salvos por el Señor. Hablamos de gracia que nos capacita para hacer y hacer lo que Dios quiere que hagamos y lo que seamos hasta el final de nuestros días. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Ese es el testimonio que el apóstol Pablo le da a los corintios. Pero sabes, también es tu testimonio. Y es el testimonio de cada creyente. Ayúdenme, leamos todos el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que sos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en gracia y conocimiento. Nuestro tercer ritmo encabezado, crecer en esta gracia. ¿Notas? El verbo crecer está en imperativo. Entonces es una orden que tú y yo tenemos que seguir. Tenemos que ser en gracia y en conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cómo crecemos? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí nos está diciendo que tenemos de tener tú y yo, y es de la forma en que crecemos, en un conocimiento completo, pero también en un conocimiento experiencial. Es decir, un conocimiento, ¿verdad?, que es derivado a esa relación cercana. Conozco a Dios, vivo conforme a Dios, y eso me va dando una experiencia la cual confirma mi conocimiento y mi relación con el Señor. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación, ¿verdad? Este es el tipo de conocimiento que debemos buscar. Un conocimiento que es como la leche, que se toma en dosis diaria, la cual nos ayuda a crecer en gracia y también en conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo sé si estoy creciendo en gracia? ¿Cómo lo compruebo? Mi hermano, el resultado de que tú crezcas en gracia son tus palabras, es lo que expresas. Si es con gracia y están sazonadas con sal. Y en eso tiene la capacidad de responder sabiamente y de hablar con sabiduría. Ejemplo tenemos el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Él regresa a Nazaret y les hace saber que Él es el cumplimiento de las Escrituras. Y lee Isaías 61 y dice: yo soy el que cumple esta Escritura. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Hicieron algo? No, se asombraron. ¿Y qué es lo que pasó? Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó a crecer en gracia, hablando con palabras de gracia. Y estas palabras de gracia que ocasionaban en los demás, que Él tuviera un buen testimonio, que estaban maravillados de las palabras de gracia que Él expresaba, aunque aún así lo llevaron a la cruz. Pero sabían que Él era diferente, aunque el mundo no lo reconoció y no lo reconocerá tampoco en nosotros, pero debe de ser imperante para ti y para mí el dominio de nuestro propio hablar. Eso es lo que nos hace distintos ante el mundo. ¿Quién sale de ti? ¿Señalamiento? ¿Queja? ¿Juzgas? ¿O hay palabras de gracia? Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hay una historia que es una anécdota que pues más bien parece chiste, de 3 cristianos que deciden salir a tomar un café. Y entonces están platicando con su café y la plática empieza a llevarnos a una intimidad y se empiezan a poner sentimentales y entonces les da por empezar a confesar sus pecados. Y el primero les dice: mis hermanos, tengo un gran pecado que tengo que confesarles. Y ese gran problema que yo tengo es que tengo problemas con el alcohol. Todos los viernes yo engaño a mi familia y les miento que me voy a quedar a trabajar horas extras, pero en realidad lo que yo hago es irme a un bar y a embriagar. Y trato de llegar de madrugada a mi casa para que todos estén dormidos y no vean en el estado que yo llegué. Y el segundo dice: yo también tengo un gran pecado que confesarles. Y yo también le miento a mi familia. Porque yo les digo que vamos a estar ofrendando de gran manera a la iglesia y entonces estamos eliminando todo tipo de gasto. Pero en realidad yo no estoy dando un solo centavo a la iglesia. Lo que yo estoy haciendo es irme a gastar el dinero que supuestamente ofrendo en apuestas, porque tengo grandes problemas con el juego. Y a lo que el tercero dice: uy, mis hermanos, estamos en problemas, porque el que tuvo que empezar a confesarse era yo, porque mi gran pecado es el chiste, ¿verdad? Por eso aprendamos a controlar nuestra lengua, aprendamos a hablar con sabiduría y con amabilidad, imitando a nuestro Señor Jesucristo, porque tú y yo somos responsables de lo que decimos ante Dios y de eso vamos a entregar cuentas. Así es que no dudemos en tener esta relación estrecha, porque la gracia viene desde su trono. Hebreos 4:16, ¿lo conoces? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento, verdad? El sumo sacerdote una vez al año tenía la tarea sagrada de entrar al lugar santísimo. Por lo mismo tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado
Y ningún sacerdote que entendiera realmente la santidad de Dios lo haría de otra manera. Pero ¿recuerdas a Nadab y Abiú? ¿Cómo murieron? Tomaron el fuego de otro lado para encender el incienso, cosa que estaba prohibida, estaban las instrucciones muy claras, y le ofrecieron un fuego extraño al Señor. Y ellos murieron. ¿Qué era lo que pasaba con este tipo de cosas? Bueno, pues no entraban confiadamente a la presencia de Dios estos como sacerdotes. Pero hoy se nos da la instrucción de entrar confiadamente. Esto es porque Jesús murió. Y cuando esto sucedió, la Escritura nos dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, para mostrarnos que hoy en Cristo todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que mi hermano, cuando tú y yo necesitamos fuerza para poder continuar, sencillamente la receta es ponernos de rodillas ante el Dios de toda gracia, y Él derramará gracia y misericordia cuando tú y yo más lo necesitamos. Por eso Pablo escribió: por gracia de Dios soy lo que soy. Esto no es una declaración de orgullo del apóstol Pablo, es una declaración que precisa la gracia de Dios, que enaltece el nombre de Dios, le da todo el crédito al Señor, porque todo lo que hizo Pablo fue porque Dios derramó su gracia en su vida. Es porque Dios derramó gracia en la vida de Pablo, que Pablo pudo llevar a cabo sus metas. ¿Cuáles metas? Romanos 15, versículos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo, ¿verdad? Si conoces bien su historia, parecía ser una persona que tenía muchos limitantes en cuanto a su tiempo, porque pasó mucho tiempo en la cárcel sin poder cumplir este deseo. ¿Cuál deseo? El de predicar a Cristo donde no había sido predicado. Pero aún en la cárcel, por medio de sus cartas, Pablo predicaba a Cristo, y lo hacía de tal manera que pedía oración para que él pudiera ser un testigo valiente del Evangelio. Pablo era un hombre de metas, pero fue la gracia de Dios que le permitió al apóstol Pablo cumplir esas metas, aunque no siempre fue a la manera de Pablo, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y por eso Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice: pero sí, él ve hacia adelante, ya no ve hacia atrás, porque Dios le ha dado significado y le ha dado propósito a su vida. Pablo sabía que era un instrumento escogido por Dios y que le había dado este propósito en su vida. El propósito era el llevar el nombre de Dios ante reyes, y todo esto Pablo entendía claramente que no era más que la gracia de Dios derramada en su vida. Mis hermanos, de la misma forma, el Señor quiere derramar de su gracia en tu vida para que tú cumplas la misión que Dios Todopoderoso te ha encomendado. Por lo mismo, deleítate en su gracia y ven regularmente a su trono para crecer en gracia y crecer en conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos terminar bien la carrera, porque corremos llenos de la gracia de Dios. Amén. Amén. Amado Señor, tu gracia nos basta, tu gracia nos es suficiente, Dios, y por eso suplicamos y rogamos que la derrames en nuestra vida. Señor, lo entendemos perfectamente, tu gracia nos ha salvado,
Y hoy podemos tener comunión contigo, gracias a ella. Pero tu gracia también nos da un propósito y nos da crecimiento y nos lleva a tener una vida distinta. Señor, ayúdanos a afianzarnos, a entrar confiadamente y constantemente ante ti, para que tú derrames tu gracia en nosotros. Y que siempre podamos entender que tu gracia nos es suficiente. Por lo mismo, no busquemos otra cosa que no sea tu gracia. Que acudamos al Dios de gracia, al Dios que está dispuesto a darnos ese regalo que no merecemos, pero por su bondad y por su amor y su misericordia nos lo puede dar. Señor, ayúdanos a vivir en esa gracia y que podamos ser ejemplo a través de lo que decimos y de cómo nos expresamos. Padre, sigue transformando nuestro corazón y que podamos decir lo mismo que Pablo: por tu gracia somos lo que somos, y por ello te alabamos y por ello te exaltamos, Señor. Que tu gracia sea un ejemplo y sea un estandarte para nosotros en nuestra vida, y que podamos caminar mostrando esa gracia derramada, Señor, y gracia que puede alcanzar a otros más, Señor, porque tú eres el Dios de gracia y no tienes límites para derramar gracia. Tu gracia es suficiente para el mundo entero, si así todo el mundo llegara a ti a través de arrepentimiento y fe. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles que cumplen el propósito que tú nos has dado por gracia, y que tenemos el gozo de poder participar y trabajar para tu reino, Señor. Bendito seas, Dios, por todo lo que haces en nuestra vida. Bendito seas por tu palabra y cómo te manifiestas en nuestra vida a través de ella. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús.